Los que están atrás se pueden acercar. Hola, buenos días, muchas gracias por estar acá. Hoy día tenemos a un invitado muy interesante. Axel es abogado de la Universidad de Ecoportales, tiene también un doctorado en la Universidad de Heidelberg en Alemania y es un liberal de tomo y lomo, así que yo sé que ustedes están muy interesados por escucharlo, así que lo dejo sin más con ustedes. Gracias. Axel, está acá. No sé cómo quieras, digamos. Aquí está bien. Ya, bueno, muchas gracias. Parece que es demasiado temprano. Hubo varios que estaban inscritos, me dijeron que como 100 y no llegaron. Así que se van a perder una de las mejores charlas de su vida. Bueno, de todas maneras, muchas gracias por la invitación y feliz de estar acá. Voy a hacer una charla, podemos hablar de todos los temas que ustedes quieran, pero en realidad quería invitarlos a reflexionar sobre un tema que para mí ha sido siempre el foco de al menos mi trabajo como intelectual público y el poco trabajo académico que he hecho. Digo poco trabajo académico porque yo no me he dedicado a publicar papers que nadie lee en revistas indexadas en general, sin desmerecer eso, pero creo que hay demasiada sobrevaloración de ese rol y muy poca valoración del rol que implica influir realmente en la sociedad. Esta presentación está basada parcialmente, voy a decirles igual de paso, en un trabajo que me va a publicar, un trabajito que me va a publicar Oxford University Press ahora pronto, así que algo de académico hago a veces, pero lo más importante es que refleja, creo yo, el esfuerzo que he venido haciendo por varios años ya en el debate público, tanto en Chile como en otros países. Bueno, ¿de qué voy a hablar hoy día? Y esto, a mi juicio, es lo más relevante desde el punto de vista de entender cómo evolucionan las sociedades, y es la relación entre intelectuales, ideología y política económica. Y si ustedes quieren otro tipo de políticas públicas, etcétera, también. Y esta es una charla un poquito más académica que lo que suelo dar obviamente en otros círculos. Me dijeron venga a la FEN, bueno, a la FEN voy a hablar un poco más académico que en otros lados. Y es una charla que también voy a dar en Estados Unidos después, así que por eso la tengo en inglés y espero que no sea un problema. Yo entiendo que aquí todos dominan el idioma también. Primero, todos ustedes lo saben, lo conocen, John Maynard Keynes, probablemente el economista más influyente del siglo XX, no es un misterio eso. En su libro famoso La teoría general, en la última parte del libro, él tiene esta famosa frase, donde Keynes dice que las ideas de los economistas y los filósofos políticos, digamos, estando bien o mal, son más poderosas de lo que comúnmente se cree, ¿ok? Y él dice, el mundo está regido por muy poco más que las ideas y que el poder del interés personal está tremendamente exagerado cuando se compara con el poder de las ideas. O sea, esta tesis de que las ideas no importan, las ideologías son irrelevantes, al final los seres humanos lo único que hacen es perseguir y maximizar su beneficio en todo, Keynes no la creía. No la creía de esa manera. No es que él haya profundizado esta reflexión mucho, pero en esto estaba totalmente de acuerdo con Hayek, que fue su gran contendor también en el siglo XX. Los que han estudiado historia económica lo saben. Hayek fue también uno de los economistas más influyentes del siglo XX, el pensador liberal más importante del siglo XX, diría yo. Fue premio Nobel de Economía y fue amigo personal de Keynes, además, a pesar de que su teoría económica era completamente opuesta en prácticamente todo, ¿verdad? Pero Hayek dice en su libro El fundamento de la libertad, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque en otro texto él dice que está de acuerdo con Keynes en eso, explícitamente, en el tema de que las ideas, él dice ahí, fíjense, dice que la creencia de que las ideas, y por lo tanto los hombres que le dan cierto prestigio a las ideas, o las desarrollan, hombres y mujeres, por supuesto, son finalmente lo que gobierna la evolución social, es una premisa central del credo liberal. Yo diría no solo del credo liberal, yo diría de otras doctrinas también. Entonces, la tesis Hayek-Keynes, ¿no es cierto? Esto lo vamos a ver al tiro, es la tesis según la cual
el orden institucional de un determinado país no puede desentenderse de las creencias que forman parte, ¿no es cierto?, del background cultural de ese país. Las creencias, las ideologías, las ideas que dominan los valores, las percepciones sobre lo justo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? O sea, no existe política económica independiente de las ideologías y de los discursos que predominan en una determinada sociedad. No son independientes unas cosas de las otras. Eso es lo que te diría Hayek y lo que diría Keynes. Esto no significa que los intereses no jueguen un rol, por supuesto que sí, y que hay grupos de interés que intentan capturar los beneficios a partir del Estado. Todo eso lo dicen ellos dos también. Pero a la larga son las ideas. Eso es lo que dice Keynes y lo que dicen Keynes y Hayek. No todos los economistas están de acuerdo con esto, por supuesto. Aquí puse dos ejemplos. Pareto, por ejemplo, en su libro The Mind of the Society dice que en general las personas no actúan de acuerdo a ciertas creencias. Lo dice literal. Dice, las personas, y lo explica en más, yo puse la cita corta, pero más adelante lo explica, en general actúan por interés. Actuamos por interés. Entonces él dice en esta cita que yo elegí, ¿no?, la proposición tan común de que las personas actúan de cierta manera porque tienen una cierta creencia es rara vez verdad y es casi siempre errónea. O sea, no lo cree lo que dicen Keynes y Hayek. Es de otra escuela, de otra visión, ¿ya? George Stigler de la Universidad de Chicago, también famoso, uno de los padres de los Chicago Boys en Chile, también sostiene que en general el policy maker y la gente que se dedica a hacer políticas públicas y política económica, los políticos, todo lo demás, están movidos básicamente por su interés. Sobre todo los políticos. Los policy makers, dice, pueden tener cierta idea de cómo tienen que ser las cosas, pero al final en el juego político cada uno persigue su interés y queda totalmente desvirtuado. No es un tema de ideología, las ideologías al final no tienen mayor importancia. Esa es la visión de Stigler. ¿Ok? Lo que importa es el interés. Entonces, un tema de incentivo y todo lo demás. Y él era bien pesimista respecto a la posibilidad de los economistas de realmente influir en lo que termina ocurriendo. Él era bastante pesimista en este sentido. Mucho más que Keynes, que tal vez la prueba más fehaciente de que los economistas tienen una influencia gigantesca, o el mismo Hayek. Ahora, ¿qué es lo que dice? Este es un premio Nobel de Economía que a mí me parece muy interesante, que es Douglas North en esta materia, que él ha estudiado esto, ¿no es cierto? Se ganó el premio Nobel de Economía a fondo. Es bien interesante porque él dice, en general los economistas no tienen idea sobre ideologías y no tienen menos idea aún de cómo las ideologías afectan el desarrollo económico. Lo dice aquí textual, yo saqué esta cita textual de un paper sobre ideologías que escribe Douglas North. Dice, la economía tiene poco que decir sobre las ideologías y mucho menos sobre cómo afectan el desempeño económico, el desarrollo y la evolución económica. Porque la crítica de North es los economistas están tan metidos en sus modelos hoy en día que se desentienden de dimensiones mucho más profundas de lo que hace y que permite que una sociedad funcione, que son instituciones, no solamente desde el punto de vista formal, instituciones también desde el punto de vista informal. Y esas instituciones desde el punto de vista informal son definidas en buena medida o fundamentalmente por las ideologías que predominan. Ahí la explicación es mucho más compleja, mucho más profunda, pero él es un gran crítico de la economía neoclásica, la que se ha instalado en general, por reducirlo todo a modelitos donde se supone que los agentes son racionales y todo lo demás. No es así, dice él. La economía no funciona así, es mucho más complejo, hay todo un tema de ideología, de filosofía política. Él habla incluso del ejemplo del marxismo. Él dice, el marxismo es un conjunto de ideas basadas en creencias religiosas, lo dice así él, no lo estoy diciendo yo, que por supuesto en ciertos casos tuvo una influencia increíble y es una pésima interpretación económica de la realidad, lo dice Douglas North, y por eso una vez que esa interpretación económica de la realidad tan distorsionada se aplica, termina generando resultados pésimos, espantosos, porque la lectura que hay sobre cómo la realidad funciona está mal. Eso es lo que dice Douglas North, ¿ya? Entonces las ideologías son muy importantes, dice él, a la hora de entender un proceso de cambio económico, social. Muy simplificado el modelo, este es un libro que publicó Stanford hace un tiempo atrás, y ustedes pueden ver el modelo que usan ellos dos basado en esta famosa frase de Keynes. Keynes dice esto en la teoría general, él habla de los madmen intellectuals and academic scribblers, en precisamente esa frase que yo les cité al principio, y ellos le pusieron así al libro. Entonces,
The Engine of Political Change, que en realidad es ¿no es cierto?, cómo funciona el cambio político y económico. Y el modelo, el marco teórico que ellos usan, yo lo simplifico un poco más complejo que este, pero el marco teórico que ellos usan es este, básicamente, ¿no? Dice, arriba están las ideas, los teóricos, los profesores universitarios, la gente que está escondida en sus oficinas, que probablemente son incluso desconocidos, nadie los pesca mucho. Estos obviamente tienen distribuidores de segunda mano, los periodistas, los artistas, historiadores, intelectuales públicos, etcétera, que son los más conocidos, ¿no es cierto?, que van poniendo de moda estas ideas. O sea, probablemente un cura es mucho más conocido por defender ciertas ideas y más las hace populares porque leyó a Santo Tomás y nadie lee a Santo Tomás, de sus feligreses, ¿no? Entonces, ese es el primer nivel. Estas ideas van formateando la forma en cómo nosotros vemos el mundo, cómo entendemos cómo funciona el mundo y para dónde creemos que el mundo tiene que ir. ¿Ok? Digámoslo así, educación superior gratuita para todos. Bueno, si hay una presión pública importante sobre ese tema, se va a intentar avanzar hacia allá lo más probable, ¿no es cierto? Entonces, va a haber una modificación de institución. En este caso, la gratuidad para el 100%, para el 60%, lo que se puede hacer en el minuto. Ese es un tema de ideas, diría Hayek, diría Keynes y dirían los dos autores, Leighton y López, ¿no? Y obviamente ese cambio institucional va a generar ciertos incentivos. Reforma tributaria, los incentivos hoy día creo que hay bastante consenso que están mal puestos y en parte eso afecta a la inversión. Acá ustedes son economistas, lo saben mejor que nadie. Y los resultados, bueno, lo que ya les estoy diciendo. La inversión cae, hay menos empleo, etcétera, etcétera. Grosso modo, esta es la tesis de cambio económico y cambio social de Keynes, de Hayek, de Douglass North. Estoy simplificando mucho, yo sé, pero las ideas, las ideologías son fundamentales para entender el tipo de instituciones que uno tiene. No se puede de otra manera. Por eso yo siempre he puesto tanto énfasis en que las narrativas, el discurso que se da en una sociedad y que la gente se empieza a creer, independiente de si es real o no, porque eso es otra cosa que dice Douglass North, nuestro cerebro está diseñado de tal manera que no puede identificar fácilmente lo que es la verdad de lo que son ideas que se repiten simplemente. Y las ideologías, dice, y cito textual, son materias de fe antes que de razón y subsisten pese a las abrumadoras pruebas en contrario. Lo dice Douglass North textual, estoy citando. Entonces, ese tipo de cosas a mí me parece que son más relevantes a la larga en términos de desarrollo institucional, de cambio social, que simplemente cuánto es el GDP, cuánto es el ingreso per cápita, que obviamente también importan, no estoy diciendo que no sean importantes, pero a mí me parece que son más potentes. Douglass North usa un concepto que se llama sense of fairness, el sentido de justicia. Dice, cuando en una sociedad cambia el sense of fairness, como la gente siente el sistema, si lo siente justo o injusto, y esto yo creo que en Chile es 1 a 1 el caso, entonces va a presionar porque exista un cambio institucional. Estoy diciendo que esto sea lo único que importa para que haya un cambio institucional, estoy diciendo que este es un factor fundamental y el sense of fairness se construye a partir fundamentalmente de narrativas que predominan en el discurso académico y público y que la gente absorbe a través de los medios de comunicación, las radios, etcétera, la televisión, en fin, de los canales más insospechados, ¿no? Las ideas no solamente influyen de esta forma en la actualidad. Si usted, no sé si alguien de ustedes conoce este libro de David McCloskey, también profesora en Chicago muchos años, hoy día Chicago, Illinois, general candidato al premio Nobel. Yo estuve la última vez que se regaló el premio Nobel, se dio el premio Nobel, yo estaba junto con ella el día que se entregó el premio Nobel y ella era una de las potenciales receptoras de ese premio, así que estaba muy nerviosa, lamentablemente no se lo ganó, si no habría sido una celebración histórica. Pero ¿qué es lo que explica ella en este libro? Que ha sido muy impactante, creo yo, en el mundo de la economía, que ha dado bastante que hablar. Y la han invitado a todo el mundo a hablar de esto. Son 3 tomos, este es uno nomás, son larguísimos, pero muy entretenidos, te lo recomiendo. Y dice, bueno, ¿cómo se produce el mundo moderno? Todos aquí sabemos que hasta el año 1800 o 1700 y algo, en general el ingreso per cápita y el nivel de vida entre África, Europa y las distintas regiones, Asia, etcétera, Latinoamérica, no era muy diferente. No era muy diferente. En 1850 Noruega tenía un ingreso per cápita poco por debajo de Bangladesh y hoy, para que se hagan una idea. Entonces, y así, millones de ejemplos, Suiza, el país que ustedes quieran. No hay que irse muchas generaciones atrás para saber que
económico y de mejores estándar de vida y que cae la mortalidad infantil y que sube, por supuesto, también la expectativa de vida y todo eso. No fue un tema de acumulación de capital, toda esa teoría ella la va descartando una por una. Hubo un cambio en la retórica, dice ella, lo registra en estos libros, hubo un cambio en la retórica sobre el rol del burgués, por eso habla de la línea burguesa, y el rol del emprendedor, y el innovador. Y bien interesante como lo documenta, porque muestra cómo se despreciaba en general socialmente aquellos que se dedicaban a las típicas actividades burguesas, desde el préstamo de dinero hasta el comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Era lo no, era una cuestión anti-aristocrática, era una cosa mal vista, era algo que socialmente tenía sanción. El lucro, esta cosa del lucro tipo Shylock, de que ustedes han visto el mercado de Venecia con Shakespeare, toda esa cuestión era muy mal vista. Y lo que ocurre, dice McCloskey, es que de pronto empieza un cambio en la retórica, cómo se empieza a hablar. Y yo voy a citar la textual. Ella dice, words are social facts. Las palabras son hechos sociales que tienen una influencia y un impacto impresionante para modificar la realidad. Entonces ella dice, fueron las ideas, y esto lo cito textual, fueron las ideas de dignificación del burgués, de que la actividad del burgués es una cuestión admirable, virtuosa, y tan perfectamente legítimo ser un Steve Jobs. Hoy día uno ve Steve Jobs y dice, todo el mundo lo admira. Pero en la antigüedad no era tan así. En la antigüedad, digamos, 700 años no era tan así, ¿no? Y lo mismo pasa cuando uno ve, bueno, la banca siempre ha tenido más prestigio en general, pero ese es otro tema. Pero en general el préstamo, digamos, el crédito, esas cosas tenían mucho peor reputación antes. Influencia de distintas doctrinas, ¿ya? Entonces ella dice, cambia la retórica sobre el emprendedor, sobre el empresario, sobre el lucro, sobre la ganancia, sobre el lucro, y eso va legitimando a la gente, haciendo que más personas, el hombre común, dice ella, la mujer común, no los aristócratas son los que generan la revolución industrial. Todos los grandes inventos, los grandes innovadores, la mayoría no fueron de la aristocracia ni de la nobleza, fueron gente común, digamos, común y corriente. Cosa de Estados Unidos, y terminó siendo la primera potencia del mundo ya a principios del siglo XX, en términos de auto, ¿ya? De producción industrial y todas esas cosas, muy cerca de la inferioridad. Bueno, eso es lo que genera la revolución industrial. En cambio, la retórica. Por eso es tan peligroso cuando, si lo veo yo por lo menos, cuando países como el nuestro empezamos a hablar y a demonizar el lucro y todo lo demás, y que hagan una hipocresía absoluta como si los que critican el lucro no quisieran el lucro. Que a mí me parece una hipocresía completa por lo demás. Entonces, esto, yo estuve aquí, yo la entrevisté, ella estuvo aquí, yo la entrevisté, hablamos muy en profundidad. Ella fue comunista, por dicho sea más. Ella viene del comunismo. Ustedes saben su historia igual personal, antes ella era transexual, antes era hombre, ahora es una mujer, tiene una historia bien dura de vida. Bueno, y ella resalta mucho lo importante que es mantener un discurso que sea proclive a las ideas de la libertad y la dignidad pública. Y otra cosa que dice fueron las ideas de Adam Smith, se compatibilizó con las ideas de Adam Smith y todo eso, que generaron esta igualdad. El último de sus libros se llama Bourgeois Equality, esta igualdad moral, es decir, la igualdad moral, de que nadie está por sobre otros términos morales, la que también permite que cada vez más gente se suba a este proceso de mercado y de creación. Ella le llama creative entrepreneurship, algo así como creación, emprendimiento creador, un concepto así parecido al que utiliza ella, ¿ok? Ahora, ¿por qué a mi juicio? Esta es una tesis de lo que me va a publicar ahora poco tiempo en Inglaterra. ¿Por qué a mi juicio América Latina está tan atrasada? Un factor, no quiero decir que es el único, por supuesto, no voy a reducirlo todo a esto. Pero uno de los factores que a mí me parece central, y este es un ejemplo, yo lo saqué, si ustedes googlean, buscan Stanford Encyclopedia of Philosophy, de la Universidad de Stanford, y ponen Latin American Philosophy, la filosofía latinoamericana. ¿Qué es lo que dice la Universidad de Stanford? Que ha hecho obviamente enciclopedias más serias del mundo sobre la filosofía latinoamericana. Bueno, básicamente, ustedes lo pueden leer aquí, la filosofía marxista en América Latina es tan predominante como en ningún otro continente del mundo, y no solamente se ha institucionalizado, sino que se ha extendido, su influencia se ha extendido hacia áreas del saber y hacia proyectos de investigación intelectual y todo lo demás que no son expresamente marxistas. O sea, su influencia llega incluso en general a todos aquellos que dicen no ser marxistas. De alguna manera
están contenidos ahí, sus métodos de análisis están contenidos ahí, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece que, y bueno, después mucho más, usted lo puede buscar y leerlo en detalle, porque es bien interesante lo que dice, cómo también Gramsci y toda esta cosa influyen en la América Latina y todo. Si creemos la tesis de Hayek y Keynes, de que los filósofos, de que los intelectuales, en fin, y de Douglas North, tienen un impacto sobre las creencias de la sociedad, y que un filósofo en general no es cualquier pobre gallo que está perdido en alguna esquina leyendo y escribiendo cosas que no tienen ningún efecto a la larga, sino que es alguien que tiene cierta influencia finalmente sobre la sociedad. Tal vez no todos, pero algunos de ellos sí la tienen claramente. Entonces esto no puede ser irrelevante para nosotros. No es menor que la Universidad de Stanford diga esto. Y es obvio, ustedes van a cualquier universidad latinoamericana prácticamente y ustedes ven que los temas marxistas, puede estar bien, yo no estoy diciendo que esté, yo no estoy equivocado los marxistas, obviamente, pero puede estar bien que haya eso en universidades, pero cuando se llega a ese nivel de hegemonía, de un solo discurso, y a mi juicio es completamente contrario a la idea de progreso, creo que la evidencia histórica sí lo prueba. Bueno, entonces estamos teniendo una de las razones, me parece a mí, de por las cuales América Latina le cuesta salir adelante. Entonces es tan fácil llegar, una de las razones, ojo, no puedes decir todo. Por eso es tan fácil llegar y decir, no, el lucro inmoral. Y todo el mundo dice, sí, el lucro inmoral. No, si dice que el lucro inmoral es una estupidez, perdónenme que se lo diga. ¿Inmoral por qué? ¿Por qué? Que justifiquen por qué es inmoral el lucro. Te creo cuando tú estás robando, es perfecto. Pero ¿por qué es inmoral lucrar? Así, por decirlo así nomás, porque sí. Porque nos cae mal lucrar. Si Marx hubiera tenido razón, sería inmoral. Desde el punto de vista económico. Toda la teoría filosófica marxista, moral marxista, se basa en un análisis económico. Eso es lo que sucede y ahora nunca han entendido en América Latina. Marx condenó el capitalismo porque su análisis económico lo llevó a la conclusión, suponiendo que hizo el análisis económico para llegar a la conclusión y no que llegó a la conclusión y después hizo el análisis económico, que es algo que se discute, pero su análisis económico lo llevó a la conclusión de que el sistema era un sistema de explotación muy parecido a lo que es robar y detener a esclavos. Y obviamente eso es incompatible con cualquier ética humanista en ningún tipo. Si está explotando a alguien, está robando, obviamente el sistema es inmoral. Todos estaríamos de acuerdo en eso. Pero si uno, yo supongo que nadie más cree en la economía marxista a estas alturas todavía, por lo menos, bueno, aquí tenemos un ejemplo. Como decía North, las ideologías son maneras de fe antes que razón. Pero no, y es legítimo. Pero yo creo que está completamente refuerzo. Bueno, no solo yo, la mayoría de la gente hoy día dedicada a la economía no comparte esa visión, digamos así, ¿ya? Entonces, insisto, esta visión me parece a mí incompatible con las ideas de progreso que nosotros conocemos. Las ideas de progreso están, pueden haber otras ideas de progreso que sí sean compatibles con eso. Pero el análisis, la condena moral se cae, el lucro se cae, si tu análisis económico está bien hecho. Y el análisis económico bien hecho lo que te muestra es que, lo hace McCloskey en su libro, en la medida en que tú, y Angus Deaton, el premio Nobel de Economía en 2015, hace la misma cuestión, en la medida en que tú permites la acumulación de capital, el emprendimiento, etcétera, 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 ustedes conocen el discurso. Todo va mejorando, todo. Chile es el mejor ejemplo de esto también, en buena medida. Este país le faltan muchas cosas, diversificar, valor agregado, todo lo que ustedes quieran. Pero no hay ni una duda que la pobreza cayó del 50 al 7%, que la movilidad social es la más alta de la historia, que la desigualdad ha caído en Chile según todos los indicadores disponibles, lo muestra el informe del PNUD, el último que salió, que se titula Desiguales. Yo escribí una columna diciendo por qué se titula Desiguales y sigue caído. Y Eduardo Engel, por lo demás, escribió otra columna, criticando la conclusión del informe, diciendo pero si según todos los indicadores de desigualdad disponibles, Chile es más igual que antes. Lo dice Eduardo Engel, que no precisamente es un discípulo de Milton Friedman. Entonces, esto por supuesto es algo que también la gente que sigue a los marxistas, que es una filosofía muy interesante, como Antonio Gramsci lo tiene clarísimo. Como Gramsci decía, bueno, toda revolución empieza por una penetración a nivel cultural, y eso termina cambiando las cosas. Hay que cambiar la conciencia. Gramsci decía, si queremos derrocar el capitalismo, una batalla con las conciencias de las personas, cambiar como la gente piensa el sistema, lo siente, y en eso los marxistas son mucho más entendidos y mucho más perspicaces, y a mi juicio entienden mucho mejor la realidad que buena parte de nuestros economistas, a los cuales se les suele calificar de tecnócratas. A veces con buena razón, tengo que decir. Entonces, aquí hay un
ejemplo de una cita, hay muchas otras, ustedes pueden ver, el tipo que vive de manera muy sana, entonces es difícil, no tiene un pensamiento muy sistemático, pero sus ideas fueron muy influyentes. Y fue fundador del Partido Comunista de Italia. Ese tipo, mi juicio, es muy, muy admirable desde el punto de vista intelectual. Pablo Iglesias, usted lo conoce, en España él tomó el ejemplo de Gramsci y armó un partido tomando el marco teórico gramsciano. Podemos casi llegó al gobierno en España en las últimas elecciones que hubo. ¿Se acuerdan ustedes? Los españoles había muchos que estaban en Madrid, que decían yo me voy de España si sale este gallo. Y ellos aplicaron el sistema. Pablo Iglesias explica en uno de sus libros cómo lo hizo, ¿no? Cómo empezó a meterse en los medios de comunicación, cómo empezó a generar sus propios programas, cómo desarrolló un lenguaje especial para que se metieran ciertos conceptos, ciertas ideas de la casta, por ejemplo, ¿no? A Iglesias habla de la casta, cuando habla de la élite habla de la casta, ¿no? Como la casta explotadora y todo lo demás, y con eso le mete el concepto que viví y del cual ellos pueden beneficiar. Bueno, Althusser ni hablar, un famoso filósofo marxista-leninista también, dice el combate por las palabras es fundamental en la batalla política, porque la gente entiende el mundo a través de las palabras, del lenguaje. Entonces, tú le pones cierto lenguaje, le pones ciertas capas y así lo va a entender. Esto es algo que también dice Sartori. Giovanni Sartori en uno de sus libros, cuando habla del marxismo, dice, bueno, el marxismo son como unos anteojos que uno se pone y todo lo va a entender a partir del análisis de la lucha de clases. Todo lo va a ver de esa manera. O sea, el liberalismo también tiene sus ojos, probablemente también. Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, me imagino que ustedes lo conocen, con esto ya voy a ir terminando. Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, pero es psicólogo. El profesor en Princeton. No sé si alguien tiene la oportunidad de leer este libro, es bien interesante. Kahneman analiza cómo funciona el cerebro. Y Kahneman llega a la conclusión de que nuestro cerebro se divide en dos sistemas. El sistema 1, que es emocional, y el sistema 2, que es racional. El sistema 1 es rápido, intuitivo, no requiere esfuerzo, es inconsciente, es gestionado por emociones, asociaciones fáciles, busca por patrones, etcétera, etcétera, ¿cierto? Salta rápidamente a conclusiones, da respuestas emocionales que no sirven, es lo que dice él, y comete muchos errores. Por otro lado, tiene algunas ventajas, te permite responder rápido a una crisis, en fin. El sistema 2, el racional. Es lento, requiere esfuerzo, lógico, deliberativo, es que se preocupa del concepto abstracto y, por supuesto, considerar The Bigger Picture, la película más grande, más compleja. Yo le pregunto a usted, ¿la economía en cuál de los dos está? Obviamente que está en este, ¿no es cierto? La economía está en el sistema 2. En el sistema 1, ¿qué es lo que está? Quitemos a los ricos y a los pobres, sin hacer ningún análisis de por medio. Eso es sistema 1. Y lo dice Kahneman, ¿ah? Ojo. Eso es sistema 1. O sea, cuando uno, porque obviamente los seres humanos somos sobre todo emocionales. Y a todos nos, esto lo dice Friedman, a todos nos indigna ver a una persona pobre en la calle, sabiendo que otros están gozando de la opulencia. Friedman lo dice. Pero tenemos que contener nuestro impulso más inmediato para saber efectivamente cuál es la mejor solución para ayudar a esa persona. Porque obviamente el instinto primario que tenemos es, al tipo pobre, pasa un tipo rico al lado en un Rolls Royce, da lo mismo, démosle este, le vamos a resolver el problema. Es obvio, ¿no? Es así de simple, cerremos la Facultad de Economía de la China. Aquí tenemos economía. Lo mismo que la teoría de la ventana rota de vaciar. Lo que se ve y lo que no se ve. La economía es la ciencia de lo que no se ve. Tú puedes hacer un subsidio y puedes beneficiar a los productores de calcetines de Chile. ¿Cierto? Y tú vas a ver cómo los están beneficiando. Mira, pero si tienes 100 puestos de trabajo, lo que no estás viendo es todos los puestos de trabajo que están destruyendo por otro lado, precisamente al levantar el impuesto para cobrárselo a otros que no pueden gastárselo para invertir en otra cuestión y toda la ineficiencia que estás creando. Lo mismo con el proteccionismo. Eso es todo lo que no se está viendo. Pero la economía supuestamente te enseña a ver esas cosas, pero requiere de esto. Y esto es muy difícil de transmitirlo en el mundo público, en la discusión política y más, o sea, es imposible. O sea, muy difícil. Piñera trata a veces, y le va pésimo. Cuando dijo que la educación era un bien de consumo, no le fue muy bien. No sé si técnicamente es correcto decir que tiene consumo tampoco, pero bueno, yo dije que era un bien económico. Eso me lo
Bueno, para ir terminando, Daniel Kahneman dice, y aquí confirma lo que les decía yo de nuevo, dice, una forma confiable de hacer creer a la gente falsedades es la repetición frecuente. Porque la familiaridad, el cerebro no entiende la familiaridad fácilmente de la verdad. Por eso no es irrelevante cuando sale el movimiento de la FP a decir que la FP está robando los datos de que es una mentira. La FP También, Goebbels también. Goebbels, bueno, Goebbels entendía esto perfectamente. Es más complejo que eso, por supuesto, que usted tiene problemas, que tiene que ver todo lo que ocurre, pero es más complejo que eso. ¿Sí o no? Entonces, competencia narrativa es peligrosa. Hay que tener cuidado porque al final termina el final también institucional que puede tener consecuencias muy negativas. Y por último, Steven Pinker. Usted lo debe conocer, profesor de Harvard, experto en psicología evolutiva, experto en estudio del cerebro y todo eso. Miren el ejemplo que yo saqué, su libro de Blanco. Steven Pinker dice que la parte del cerebro que se utiliza para entender los intercambios en el mercado es una parte mucho más sofisticada que requiere mucho más sofisticación para entenderlo bien que la parte que, por ejemplo, habla del precio justo del salario justo. Cualquiera que estudie economía sabe que no existe el concepto de salario justo. Cualquiera. ¿Verdad? ¿Cuál es el precio justo? ¿Cuál es el precio justo de los tomates el día sábado por una helada? No tenía idea de oferta y demanda. Ese es el precio justo. Bueno, entonces Pinker, ¿qué dice? Usa el ejemplo del mercado. Miren lo que dice. Él dice, cuando la gente hace trueque, te cambio mi pescado por un kilo de papa, eso es algo que el cerebro primitivo puede entender. Pero si tú le pones dinero al medio, o sea, un medio de intercambio indirecto, si tú le pones dinero al medio, y encima le pones crédito, le pones interés, le pones todo eso, y complejizas la economía de esta manera, el cerebro humano está diseñado para no entender en primera instancia esa cuestión. Eso requiere un esfuerzo adicional para entender por qué esa relación no es menos justa que la anterior. O por qué está funcionando como está funcionando y cuáles son los resultados. Lo dice textual. Entonces él dice, son dos formas de psicología muy distintas. La que dice, mire, el salario ético 400 lucas, no puede ser porque una familia gana 400 lucas de salario ético. Cosa con la cual yo estoy de acuerdo. Ojalá todo el mundo no ganara 400 lucas, ganara 400 millones. Si no es un tema de no estar de acuerdo con que la gente le vaya bien. Yo estoy totalmente de acuerdo y mientras mejor le vaya, mejor. Eso es lo que yo sinceramente creo. Entonces dice, por un lado está esa, la parte intuitiva, que es universal, y por el otro lado está la parte refinada y educada, que es la que nos lleva a entender, ¿no es cierto?, que si tú pones un salario mínimo de 400 lucas, el desempleo se cae para. Por mucho que queramos, de corazón hacerlo, ¿verdad? Hay gente que se pone con el salario de 400 lucas, no es gente mala, perversa, que cuando ve a alguien que gana menos se está riendo en su cara. No, no es así. Es gente que entiende el efecto que va a tener, ¿no es cierto?, sobre la gana del trabajo. Entonces él dice, estas dos mentalidades se han peleado durante toda la historia de la economía. La mentalidad intuitiva, poco refinada. ¿Y qué es lo que dice Pinker? Si queremos contener el populismo y la demagogia, habría que hacer clases de economía para que toda la ciudadanía en general, desde el colegio, entienda principios básicos de economía y de otras ciencias. Pero para ir entrenando la parte más racional del cerebro. Yo creo que tiene razón en eso. Entonces, estos son, bueno, algunos ejemplos que les tenía puestos, pero no lo voy a repasar mucho, pero son todas cosas que salieron en una encuesta de la Universidad Católica en Chile, ¿ya? Y que si la gente es más por eficiencia, más por igualdad y todo, pero son ejemplos de cosas que se afectan por el discurso público y terminan generando, por supuesto, cambios institucionales del conflicto. El tema de la Constitución es lo mismo. Y cuando la gente se le pregunta quién está de acuerdo con un cambio constitucional, la gente me cuesta caer, ¿no? El 75% o el 70% dice que sí, pero la gente le pregunta cuántos saben lo que una constitución, nadie sabe, ni qué dice la constitución, nunca la han leído, no tienen ni idea, pero si le preguntan, ¿cree usted que va a resolver todo el problema del país? La mayoría contesta que sí. No se enseña educación cívica. Eso es otro problema, exactamente. También political science como ramo obligatorio en el high school de Estados Unidos también. Sí. Bueno, la gente, por eso, la gente no sabe ni siquiera que hay tres poderes del Estado, ¿no? La mayoría de la gente no sabe eso. Pero sí sabe
que el cambio constitucional va a permitir superar la pobreza, 58% cree eso, según esta encuesta. No estoy diciendo que sea todo así, pero la encuesta está ahí, que era Chile un país más justo con menos desigualdad, 57%, mejorar la confianza en las instituciones, 52%, la calidad de vida, ahí estamos empatados, 48%, resolver la crisis del sistema público, 47%. Bueno, son algunos indicadores que, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿de dónde sacó la gente esto? ¿A quién se le ocurrió, la gente, a la señora que está en la esquina, en el kiosco, caminando, que va a trabajar todos los días, se le ocurrió un día, oye, el sistema público no funciona o hay mucha delincuencia, si cambiamos la constitución se va a resolver? Eso es todo que viene arriba, discurso. Son todas ideas que vienen, transmiten el movimiento, digamos, de la Asamblea Constituyente, transmite la gente en los medios, los profesores en la universidad empiezan a repetir. Yo les voy a dar mi franca opinión, ustedes me conocen por los medios de comunicación, saben que no soy políticamente correcto. Nosotros le encargamos un estudio a Neil Ferguson, profesor de Harvard, que vive en Stanford, y Daniel Lansberg, profesor en Chicago, sobre el cambio constitucional en Chile. No sobre el cambio constitucional en Chile específicamente, pero sobre si era recomendable desde el punto de vista histórico, constitucional, latinoamericano, hacerlo. Y las conclusiones del informe son espantosas, en el sentido de que América Latina es el continente que ha tenido más constituciones mucho más que México. Y obviamente la inestabilidad institucional y constitucional es un problema para el desarrollo. Todos lo saben. Nadie maduro, sensato, puede creer que esto es así. Y es verdad, que por cambiar una constitución de repente se van a resolver los problemas de la gente. A mí me parece delirante. Pero como decía Orwell, la idea es tan absurda que solo los intelectuales capaces de creer. Esto para mí, el tema constitucional en América Latina es el opio de los intelectuales. De su mentalidad y su ímpetu arrogante, constructivista. Nosotros hacer la constitución y la vamos a hacer de aquí abajo. Chile, ¿cuánto participó en los famosos cabildos y todo? Nadie. Yo sí. Bueno, vale, pero un porcentaje muy bajo. Y llevé 2 manuales de educación cívica y a comienzo del año la Biblioteca del Congreso había sacado un manual de educación cívica para saber qué es lo que es esta Bueno, constitución. vamos a seguir, termino el tiro con las preguntas. Yo no creo eso, es legítimo pensar lo contrario, pero yo no creo eso, yo creo que es absurdo, y es más, les voy a decir aquí, para que me cobren la palabra, se lo voy a decir, porque yo probablemente me voy a venir a la frente 10 años más y vamos a poder discutir el mismo tema. Este video. Si cambiamos la constitución en Chile va a ir mucho peor. Se lo digo aquí y ahora, sobre todo si lo hacemos en el sentido de los que quieren la Asamblea Constituyente están proponiendo. No hay ningún ejemplo, me parece a mí, de cambio de esta naturaleza que haya terminado bien en América Latina, según por lo menos el paper que mandan Neil Ferguson y Daniel Lansberg, que algo supongo yo que saben ustedes. Porque Chile no había un momento constitucional, todos lo saben. Es una cuestión que se olvidó de la. Esa es mi moderada opinión. Obvio, exacto. Bueno, va a ir terminando. Es muy simpático este cuadro, se los dejo para terminar porque cuando yo fui a Alemania, a la casa de Marx nació en la ciudad de Trier, que hoy día es un museo, por supuesto. Entonces a la salida vendían este póster. Todos los museos tienen un shop donde uno compra cosas. Y en la salida vendían este que es de un artista alemán. Entonces salía Marx sacudiendo la cabeza diciendo, sorry guys, it was just an idea. O sea, perdónenme muchachos, pero fue solo una idea. Y me pareció genial porque tú hacías todo el recorrido de su casa, con su historia personal, qué sé yo, hay que leer mucho porque es un museo muy de estudiar, digamos, más que de ver objetos. Y al final, cuando bajabas del shop, lo primero que veías era este póster que me pareció, de alguna manera, bastante decidor de lo que yo les estoy diciendo. Creo que efectivamente el peor de las ideas es lo que mueve la sociedad. Muchas gracias. Pasemos a las preguntas. Evidentemente una corriente que sienta de que las acciones se modelan a partir del peso que tienen las ideas. Pero la experiencia o lo que uno ve es que no basta con que mi idea sea mejor que la tuya para que funcione.
Bueno, es de lo que hablan Pinker y Kahneman. Pinker y Kahneman te dicen que tienes que contener esas emociones básicas, instintivas, muchas de ellas, con educación económica, con educación en ciencias, con educación, ya. Pero al mismo tiempo, el mensaje, la contranarrativa a ciertas ideas, tiene que ser también vinculado con un sense of fairness, con un sentido de justicia, que es lo que dice North, ¿verdad? O sea, por decir un ejemplo, la idea de que cobrar por educar es algo justo, si educas bien, por supuesto, si no es una estafa, es una idea que al principio a algunos le podrá parecer chocante. Pero si tú la sabes transmitir y la repites con la frecuencia necesaria, la gente te termina diciendo, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Va a haber siempre un grupo que te va a resistir, eso está claro. Pero en términos generales, la mayoría de las personas no son ultra ideologizadas. No lo son. Están abiertas al argumento de sentido común. Ahora, ¿cómo lo transmites? Es el tema. ¿Cómo lo cuentas? Este es el tema. Lo vas a contar, si lo transmites de manera emocional, tal vez en una aula como esta no, pero en una más general, si lo transmites de manera emocional, y tú, y para eso están todos los instrumentos de la cultura, desde las telenovelas hasta... y las puedes usar, hasta la música, te las puedes usar. Y así vas creando conciencia sobre ciertas cosas. Y al final la gente decide, porque tú vas a tener el otro discurso por otro lado, pero esa es la manera, yo te diría. Ahora, obviamente, tú puedes contratar desde expertos en marketing hasta todo para hacer esta cuestión. Lo que hacen las marcas cuando venden productos es conectar emocionalmente con la gente. No es tanto un argumento racional, sobre todo hoy en día. Es más bien conectar con un cierto espíritu, con una cierta cosa emocional. Quisiera si pudieras precisar un poco más de lo que son las ideas. Porque todo el mundo habla de pensar y todos pensamos, Sí. creemos que pensamos. Y hay distintas categorías de pensamiento. Y en realidad aquí se habla mucho de pensar, pero hay poco pensamiento y luego muy pocas ideas nuevas o diferentes. Normalmente son repeticiones o argumentaciones a favor de algo que ya existe. Y David Cole, él revisa en un momento, al final son aprendizajes que tenemos la mayoría de las veces, y son normalmente hacia atrás, son cosas del pasado. Hay muy poco trabajo hacia la prospectiva. En Chile hay 25 o 30 personas que hacen algún esfuerzo prospectivo, y ahí. Entonces, David Cole dice, mira, está la conceptualización abstracta, la experiencia concreta como modo de aprendizaje, la simulación de la realidad y la observación reflexiva. Y eso, por cierto, condiciona un poco como comentario, como para profundizar en la pregunta que tú haces. Claro, cierto, uno puede aprender las ideas a través de la conceptualización abstracta, pero también a través de la experiencia completa, cosa que se niega en las conceptualizaciones sobre economía, que es la economía real, por decirlo así. Y en eso quisiera, si profundizas más sobre uno, cuando hablamos de idea, de qué estamos hablando cuando hablamos de idea, porque todos tenemos idea de las cosas, otra cosa es tener ideología, que es el tema un poco más complicado. Claro, Al entender distinto. Sí. A ver, yo creo que en cierto sentido, en un sentido mínimo, todos tenemos ideología también, en un sentido mínimo. ¿En qué sentido? La ideología es un conjunto de ideas, digámoslo así, que te explican cómo el mundo es, te ofrecen una explicación sobre cómo el mundo es, y al mismo tiempo cómo debería ser. O sea, tiene un componente prescriptivo y uno descriptivo, simultáneamente. Si te vas al marxismo, todo el análisis de explotación del capitalismo, cómo el mundo debería ser, bueno, viene la otra etapa del mundo socialista y todo lo demás. El liberalismo al mismo tiempo también tiene su forma de ver el mundo y de proponer hacia dónde el mundo debería ir, ¿no es cierto? Yo creo que todos tenemos, como decía Popper, ideas acerca de, o sensaciones al menos, que podemos traducir más intelectualmente como ideas, acerca de qué es lo justo, qué es lo injusto, y creemos entender cómo funcionan ciertas cosas. Tal vez no las entendemos bien, pero creemos entenderlas. Entonces, pero como dice el mismo Hayek, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene esta visión que la gente tiene sobre para dónde el mundo debería ir? Que, por ejemplo, la educación superior tendría que ser gratuita. ¿De dónde viene eso? Bueno, por
le dices, bueno, los estudiantes son un grupo de interés, una etiqueta para ejercer certeza de los demás. También puede ser una forma de verlo. Muchos economistas lo ven así. Pero también hay una sensación de lo justo, y es una cuestión emocional. Es una sensación de lo justo que se transmite a partir de mensajes, o sea, o que se adquiere a partir de mensajes y tal vez también a partir de cierta experiencia. Por ejemplo, me voy a enfrentar con una universidad que es carísima. No tengo cómo pagarla y me parece injusto que otros que sí tienen plata puedan ir a estudiar. Es algo muy humano además eso. Es algo muy humano. Entonces, se van combinando estos factores, ¿verdad? Tanto la experiencia de realidad, que la experiencia que a veces te confirma o tú crees que confirma lo que tú absorbiste o lo descarta, con el discurso mismo. Ahora, yo siempre digo que en términos de mercado es difícil explicar esto o cómo funciona, porque ninguno de nosotros probablemente que sabemos andar en bicicleta entendemos las leyes de la física que nos permiten andar en bicicleta. Entonces, el comerciante de la Vega o de donde sea, que es la quinta esencia del emprendedor y del actor del mercado y lucrador, eso es lo que son, no son otra cosa. Es la quinta esencia. Y algunos ganan mucho más plata que todos nosotros. O sea, olvídense. Él no necesariamente entiende conceptualmente cómo funciona el sistema en el que él está metido. Y por lo tanto le puede parecer una buena idea eventualmente decir, mira, van a subir el impuesto a los ricos para que se financie tal y tal cosa. O el gobierno va a crear un nuevo ministerio que se haga cargo de tal y tal tema. El ministerio, no sé, de los extraterrestres o lo que sea. Estoy poniendo un ejemplo absurdo, pero esa persona, si realmente entendiera, esto lo dice Douglas North, si realmente entendiera cómo funciona el mercado, jamás votaría por políticos que lo que buscan es restringir el mercado y afectar el mercado. Tal vez que buscan ordenarlo un poco, para que no, pero no que buscan realmente restringirlo y incrementar el tamaño del Estado, que al final lo va a tener que terminar pagando el consumo. Y ahí hay otro tema. La gente paga impuestos, pero muchos no son conscientes de cuántos impuestos pagan, por ejemplo. Pero los pagan. Entonces ahí tienes que hacer tú el trabajo de discurso para hacerlos conscientes de lo que se llama la conciencia contribuyente, que en Estados Unidos está muy arraigada. Por eso la idea de que en la boleta en Estados Unidos, acá no viene el IVA aparte. Te ponen el precio en Estados Unidos y después cuando vas sale más caro. Entonces dices, oiga, pero es que el impuesto. Y tú cada vez que compras algo te indigna. El chileno no sabe cuánto paga el impuesto al seguro. Probablemente no hay. De hecho, hay todo un esfuerzo ahora de una fundación que lleva la Janet von Wolfenstorff, que está tratando de ordenar cómo se gasta la plata, cuánto se paga y todo. Entonces, esas cosas yo creo que son finalmente las que van configurando la manera en cómo la gente del mundo. Esto es súper complejo. Por supuesto que lo que te enseñaron tus papás, todo eso es súper relevante. Pero tus papás al mismo tiempo, o es de su experiencia, o es de que lo percibieron de algún lado. Por eso, Hayek cuando habla de in the long run, en el largo plazo. Son las ideas las que gobiernan la evolución social. ¿Ok? Y yo estoy convencido, las ideologías es la misma cuestión. Hoy día la penalización del aborto, la mayoría de los chilenos está de acuerdo. ¿Por qué? Pero hace 50 años probablemente si hubiera hecho una encuesta habría estado la mayoría en desacuerdo. Porque las ideas y la sensación de justicia que predominaban en la época era distinta. Los discursos que predominaban eran otros. Entonces, así es como yo lo veo. Usted estaba antes. Gracias. Lo que pasa es que ¿qué es una idea? ¿Qué es un concepto? ¿Cómo se interpretan estas palabras en diferentes idiomas? ¿Cómo se reflejan en su significación? Por ejemplo, en inglés dice I am married to, en los latinos estoy casado con pueblo. Los ingleses dicen I am
¿A qué se dedicaba primer semestre? Eso es recibido titulado, pero por economía en República. Y quiero decir, es la solución del problema económico, ¿no es cierto? Una parte sobre el uso alternativo de bienes de casos, casos alternativos, y luego lo que venía, quién determinaba qué es lo que se producía. Era una solución política con bienes múltiples y generalizados, etc. Ese es un resumen muy pedagógico para poder poner el radar de qué se trata. Y por supuesto que la realidad es extraordinariamente dominante y el pasado que tiene las sociedades, Sí. los países, etc., también es determinante social, y cambiar esos pasados es muy difícil de lograr. Sí, eso lo dice de North cuando habla del path dependence, ¿no? Que es una cosa bien complicada cambiarlo, es real. Ahí había una Yo quería hacer una consulta porque para los próximos 10 años, cuando venga usted, yo no voy a estar. ¿cómo sabe? Es que me pareció bien entender de que usted no es muy partidario de modificar la Constitución actual. Y yo creo, lo contrario, en no partir de cero, obviamente, pero hay una clase política que tiene a rehén a la sociedad chilena. De acuerdo. O sea, en particular nosotros no tenemos casi ningún derecho. Si usted lee las leyes que se lee el decreto, no tenemos casi ningún derecho ni tampoco tenemos derecho a voz. ¿A quién le digo yo que no estoy de acuerdo con cualquier medida del gobierno? La clase política, yo creo que le estamos exigiendo cero. Por ejemplo, si un candidato a la presidencia o a una senaduría no presenta un programa coherente, bien estudiado, financiado, y lo inscribe en el colegio, en el registro electoral, en el CERVEL, si ese programa él no lo cumple, no le pasa nada. Y a la ciudadanía sí le pasa. Para nosotros los civiles sí que tiene un costo. Así es. Un presidente o un parlamentario que no cumple lo que promete, tiene un costo, que hay que pagarle los salarios, ¿no es cierto?, las dietas, etcétera, etcétera. Eso tiene un costo alto para la sociedad chilena. Y al tipo no le pasa nada, se vuelve a repostular. Yo, si le pego a mi mujer, caigo preso. Pero si un político le pega a su mujer, no cae preso. Entonces se repostula. Entonces, Lo reeligen. estamos capturados por una clase política que hay que ponerle costo. Por ejemplo, en el Perú dictaron una ley, entiendo yo, de muerte civil. El tipo que defrauda al Estado o comete un delito contra los bienes del Estado no puede postular nunca más a un cargo público. Yo creo que esa ley es necesario tenerla, que esa ley hay que tenerla. O si no, un tipo aquí se corrompe, se colude y no le pasa nada. Entonces se puede hacer la postura y seguimos con la misma nombre, con la misma clase política. Entonces, la Constitución, estimado, No, yo creo que hay que modificar, ayornarla por lo menos. yo no estoy en contra de modificar la Constitución en cosas que corresponda modificar. Lo que estoy en contra es la tabula rasa, que es lo que están planteando mucho, y la tesis de que esta Constitución es poco menos lo peor que ha tenido Chile, cuando nunca en la historia de Chile ha habido más prosperidad económica, social, democrática, todo lo que uno quiera, que bajo esta Constitución. Entonces, esa cosa del pecado de origen y todo también es súper discutible, por varias razones. Pero, por cierto que soy partidario de tal vez modificar algunas normas de la Constitución. Ahora, no para incrementar el poder del Estado, sino para limitarlo. Si el poder del Estado, la gente tiende a pensar que el Estado es una especie de Dios. Para mí la estatolatría es la religión de la época moderna. O sea, la gente cree no es que el Estado haga. ¿Qué el Estado quién? Yo he tenido esta discusión con amigos míos de la nueva mayoría. Le digo, a ver, ¿el Estado quién? Dame nombres, porque el Estado no es un ente que flota en la estratosfera, ¿verdad? Sino que son personas de carne y hueso. ¿Quién? Guido Girardi. El día de mañana, ¿quién? Sebastián Piñera, Rodrigo Ginspeter. ¿Quién? Dame el nombre. Porque no es el Estado el que hace las cosas. Es gente de carne y hueso que está tomando, como bien usted dice, decisiones con la plata que es nuestra, ¿no es cierto?, sobre las cuales no asumen ningún costo cuando las toman mal, porque esa es la realidad, no digamos que asumen costos, no asumen costos, ¿verdad? ¿Y en beneficio de quiénes? ¿De nuestro? Al final la terminan muchas veces tomando en beneficio de ellos. Entonces, bueno, hay formas de ¿cómo se llama?, de limitar el poder. Por ejemplo,
Yo tendría en Chile una entidad parecida al Banco Central. Por suerte los políticos no manejan la política monetaria. ¿Se imaginan ustedes el desastre que eso sería? Pero si Fernando Atria quiere restringir la independencia del Banco Central, porque es neoliberal. O sea, a ver, yo tendría en materia de políticas públicas y política económica algo parecido. Yo le quitaría eso a los políticos de las manos. Buena parte, por lo menos, salvo consensos muy grandes, porque si no, en estos países, sobre todo como los nuestros, en Australia tienen algo así, por ejemplo, no tan así, pero parecido. En nuestros países llega cualquier demagogo y al final termina lo que usted dice, prometiendo el oro y el moro y todo, y entonces trenes balas del norte al sur, quitándole el bata a los pensionados, y cualquier estupidez de ese tipo. Y capaz que hay gente que el día de mañana se la cree y nos terminan destruyendo el país. Entonces, algo institucional, algunos mecanismos de freno, de todas maneras yo estaría dispuesto a poner. Por ejemplo, lo ha propuesto ahora hace poco tiempo Felipe Larraín, yo creo que tiene razón, en Alemania se hizo un freno al endeudamiento público, porque esta gente, al nivel que nos estamos endeudando, que duplicamos la deuda en 4 años, si seguimos así vamos a terminar quebrados. Y no veo yo por dónde van a poder ajustar esta cuestión. Y gran parte del gasto son los nuevos empleados estatales. Y estamos con la misma estatiasis que terminó arruinando a Argentina. Obviamente nosotros estamos en un estado mucho menos avanzado de la enfermedad. Pero ¿qué va a pasar con el Estado? Va a seguir creciendo, van a seguir contratando gente, y como ningún político se atreverá a pelear para echar a gente que está ahí, que es completamente innecesaria tenerla ahí, entonces al final vamos a terminar asfixiados, completamente, por una burocracia que cada vez va a exigir además más control, donde el registro civil no va a tener nunca competencia de poder paralizar cuando quiera y no va a pagar ningún precio por tener a todo el país parado. Entonces, eso es el Estado también, no es este ángel protector que mucha gente cree que es, que Rousseau probablemente pensaba que podía llegar a ser. Entonces, en ese sentido yo modificaría la Constitución. Tú tenías una pregunta. Sí. En tu opinión, ¿cuál es entonces la ideología que debería predominar para el progreso? ¿O qué es lo que piensan los intelectuales que están más a la vanguardia? ¿Cuál es entonces la idea que debería predominar? Porque si bien dice que en Sudamérica la idea marxiana ha predominado por el grupo, pero igual en Chile, si tú ves la idea que realmente ha predominado la institución o la política, no es eso, es Chicago, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú crees que debería ver? Yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que especialmente en la década del 50 empieza, ¿no?, el intercambio de la Católica con Chicago, empieza la página económica del Mercurio del año 67 a difundir esta idea, todo, bueno, después pasa lo que pasa, los Chicago hacen su reforma, de alguna manera la concertación asume esto, el consenso en torno a que estas son las instituciones que funcionan, con un país creciendo al 7%, etcétera, etcétera, y sí, hubo un consenso más o menos técnico, gente como Foxley y otros más, con que se podían sentar con Büchi a conversar. De hecho, Foxley rindió un homenaje a Hernán Büchi una vez, yo me acuerdo que lo vi en las noticias años atrás, esa cuestión. Y el país iba creciendo, la pobreza caía, el ingreso subía, etcétera, etcétera, etcétera. Es verdad que esas ideas han sido más predominantes en el último tiempo. Lo que me preocupa es que ahora estamos volviendo de a poco, no sé si de a poco, en realidad bastante rápido, estamos yéndonos para el otro lado. Entonces el enfoque que es, como tú bien dices, más bien de Estado subsidiario, con un rol, digamos, de la economía de mercado creciendo y creando riqueza, hoy día estamos pasando a un Estado interventor, redistributivo, y con una economía que básicamente ya no es la preocupación de la clase política, a pesar que ahora ha vuelto un poquito el tema, sino que es la redistribución, por conceptos que se han ido metiendo, por presiones de las clases medias, lo que ustedes quieran, pero ha ido cambiando la economía política, y eso a mí me preocupa. Entonces, yo estoy convencido de que una economía social de mercado, si ustedes quieren, para usar el concepto de los alemanes, es la fórmula de un país para salir adelante. O sea, una economía social de mercado consiste en la prioridad del crecimiento y la creación de riqueza, hay redistribución que a mi juicio tiene que ser no universal, sino focalizada en los que más lo necesitan, por razones obvias, y mantener impuestos moderados, mantener instituciones sanas, buen Estado de Derecho, y que el sector privado se haga cargo de lo que más pueda, porque te aseguro que lo va a hacer con problemas y todo lo va a hacer mejor que el Estado. Te lo aseguro, siempre va a haber un problema, un escándalo, si el ser humano es así. Ser humano así, pero si ustedes se fijan, en Chile cada vez que hay un escándalo de colusión o algo, hay gente que dice, no, es que el mercado no sé qué, y empieza a condenarlo todo.
Y uno ve los desastres del gobierno, del Estado, la cantidad de miles de millones de dólares que se despilfarran y que se roban, porque esa es la verdad. Y nadie dice, oye, ¿por qué no cerramos Chile Deportes después de todo el escándalo que hubo? ¿Por qué nadie dice privaticemos Codelco después de los 7.000 millones de dólares de contrato a futuro que perdieron? ¿Y quién pagó el costo? ¿La presidenta Bachelet? Mucho más que 7.000 millones de dólares. ¿O más? Bueno, 20.000 calculé yo, fui como perito a la Fiscalía de Justicia. imagínense, con mayor razón todavía. Hay un problema ahí, porque siempre escuchamos a los alemanes. Hace poco había un sueco que vino por la ONC, que era un George Garrison, no sé nada. No, no lo digo. Y él decía que era un gallo que escribe este libro que se llama Freak Economics o Funky Economics. Entonces él habla de que en el mundo intelectual capitalismo ganó y el otro perdió, que eso es consenso y es ridículo que estamos hablando de esto. Pero cuando ellos hablan de capitalismo social, alemán, en sueco, estamos hablando universidad gratis, hospital gratis, como base. Entonces nosotros aquí, como usted plantea, el capitalismo social que hay que implementar, que es idea para progreso, cuando nunca le ha dado esos mínimos derechos por 500 años, cuando habláis de eso, le estáis echando la culpa a él, que está hablando de Marx, me parece un poco... No, a ver, hay que entender bien el concepto económico. El concepto es una caricatura. El concepto de economía social... El concepto de economía social de mercado no es lo que tú dices. El concepto de economía social de mercado es un concepto que acuñó Ludwig Erhard, que fue el ministro de Economía, responsable del milagro económico alemán, miembro de la Sociedad Montpellier, amigo personal de Hayek, que dijo que el milagro económico alemán había sido porque ellos habían puesto en práctica las ideas de Hayek. Erhard además escribe completamente en contra, furioso del Estado benefactor. Erhard no cree, obviamente, que le asumía un rol del Estado. Y es más, Erhard confiesa que él le puso economía social de mercado a su concepto de social, porque dice, que fue una idea que se le ocurrió a Müller Arkmark, uno de sus asesores, porque dice, con eso lo puedo vender más fácil. Pero en realidad, la economía, mientras más libre, cito textual del libro de Bienestar para Todos de Erhard, mientras más libre la economía, más social es, porque más beneficio les genera a todos. Ahora, el tema de la educación superior gratuita, el tema de las pensiones y todo eso, yo estoy seguro que si Erhard estuviera en la discusión moderna, hoy día, no hace 60, 70 años atrás, y tú le presentaras la evidencia, Erhard no estaría de acuerdo. Alemania tiene un pésimo sistema desde el punto de vista de la movilidad social. De hecho, los alemanes intentaron reponer el costo universitario y de hecho por un tiempo lo reintrodujeron, pero obviamente los beneficios adquiridos, los derechos adquiridos son difíciles de quitar, entonces se le reveló tanta gente que el gobierno tuvo que quitarlos de nuevo. Pero en Alemania, que las universidades son gratis, va menos gente de los sectores vulnerables a la universidad que en Inglaterra, donde las universidades son pagadas. Ese no es un buen sistema. Argentina tiene universidades gratis. Son una catástrofe desde el punto de vista de cualquier índice económico y de desarrollo social de los más pobres. El 8% termina saliendo. Es más caro mandar el estudiante que va a la Universidad de Buenos Aires, a alguna universidad estatal argentina, que al que va a la universidad particular pagada más cara Argentina. En algunos casos de universidades es más caro mandar al argentino a estudiar a una universidad argentina que a Harvard. Ese es el sistema que la presidenta Bachelet el otro día dijo que debíamos seguir el ejemplo. Y en Uruguay es exactamente el mismo problema. Tú tienes un muy mal sistema educativo básico en Uruguay, a pesar de que se ha dicho que es un ejemplo. No es un ejemplo. Solo el 36% de los niños en Uruguay termina la secundaria. 80% en Chile. 36% en Uruguay. Del 36% que va al colegio, sí hay cierta movilidad social, porque logran, pero en la universidad se revierte, porque los que entran terminan yendo a la universidad sacando las carreras son en general de los sectores más acomodados. Y Brasil es otro ejemplo, que es peor todavía, no sé si peor, pero malo, porque en Brasil, ¿qué es lo que pasó? La universidad es gratuita, ¿verdad? Y de hecho Brasil y Chile tienen las mejores universidades de América Latina, según el último ranking de Times. Pero ¿quién va a la universidad en Brasil? Los que van a colegios particulares pagados, porque ellos sacan los mejores puntajes para los exámenes de ingreso, que son exigentes. En Argentina resolvieron el problema y en Uruguay no haciendo exámenes de ingreso. Entonces cualquiera llega y entra a la universidad. Resultado, el 92% nunca termina la universidad. Plata despilfarrada completamente. Ahora yo te voy a decir una cosa sobre el marxismo en América Latina. Por ningún motivo la influencia cultural del marxismo en América Latina, ni siquiera política, ha terminado. Yo estoy lejos de creer
que países como Argentina realmente tengan libre mercado. De hecho, no está ni entre los 80 primeros de libertad económica en el mundo. Venezuela, ni hablar. O sea, Venezuela es una catástrofe ya total del socialismo. El mejor ejemplo de lo que el socialismo puede lograr es Venezuela. Ecuador, la misma historia, no al nivel de Venezuela, pero la misma historia. Bolivia tiene el mismo problema. El actual presidente, sucesor de Correa, por sus ideas, Sí. ya está difiriendo y a Correa no le gusta nada. Por supuesto, pero la influencia que hay es lo que nos impide a nosotros, ¿verdad? Y en otros, Nicaragua y países de América Central y todo, lo que nos impide, México también, lo que nos impide, en parte es eso, considerar la actividad privada como algo legítimo a la cual hay que darle el espacio y no tratar de vivir todos con la mano metida en el bolsillo del otro. Y por cierto, que tú puedes tener esquemas de redistribución un poco más generosos cuando tienes productividad mucho más grande, como efectivamente la tienen los alemanes. Ahora, dicho sea paso, Ludwig Erhard, que después fue canciller, ya en su época se quejaba de que el Estado alemán era muy grande, y eso que era la mitad de lo que es hoy día. Un poquito más de la mitad de lo que es hoy día. Entonces, ojo, porque si bien es cierto, hoy día son pocos los que atreven a decir, no, el modelo de la Unión Soviética es el modelo, tú tienes razón en eso. Esa pelea como a nivel de discurso está relativamente ganada, pero a nivel de categorías de análisis y de influencia cultural y todo lo demás, yo creo que no está ganada. Y es más, si tú me preguntaras a mí cuántos países realmente de economía social de mercado o capitalistas hay, van quedando cada vez menos. Estados Unidos, léanse el libro de Luigi Zingales de la Universidad de Chicago. Estados Unidos es un país en que a principios del siglo XX el Estado de Estados Unidos era un 8% del producto. Hoy día llega, si sumas Estado, gobierno local, federal, estatal y toda la cuestión, llega a un 45% del producto y el Estado está completamente capturado, tiene más de un 100% del producto de deuda y obligaciones sociales, de unfunded liabilities, por 1000% del producto. Entonces al final tú tienes, para terminar el punto, al final tú tienes, de hecho Edmund Phelps, que es Premio Nobel de Economía, dice que Estados Unidos está pareciendo cada vez más a la Italia de Mussolini, en que los grandes grupos de interés, porque esto también es parte de la crítica que hace el liberalismo, grandes grupos de interés privado, empresariales, se coluden con el poder político para llenarse los bolsillos entre ellos. Otro ejemplo más, en vez de haber, salieron a rescatar a los bancos. Por lo que produce el mundo todo entero en un año. Bueno, y la crisis subprime, bueno, podríamos entrar en eso, pero ¿para qué vamos a alargarnos tanto? Aquí hay otra pregunta. Profesor, quisiera hacer una pregunta acerca de lo que se está sucediendo actualmente en el país con todos los movimientos sociales, la Araucanía, la Nova del Colegio, Noma FP y ciertas políticas económicas o sociales que está instaurando el gobierno. Y algo relacionado a lo que usted presentó, ¿no? ¿Estamos influenciados por el Foro Sao Paulo? A ver, yo creo que sí. El Foro de Sao Paulo es una organización, para los que no saben, que se crea en los 90 a instancias de Ignacio Lula da Silva y Fidel Castro. Poco tiempo después que cae el muro de Berlín dicen cómo vamos a mantener vivo el tema del marxismo en América Latina. Se juntan todos estos grupos. En el caso de Chile son miembros del Foro de Sao Paulo el Partido Socialista chileno, el Partido Comunista, por supuesto, y Revolución Democrática. Partido Comunista, sí, esos tres. Y básicamente, y es bien interesante leer a García Linera, el vicepresidente del Perú, de Morales, perdón, de Bolivia. Porque García Linera, que además es un gallo bien intelectual, dice, nosotros lo que ganamos fue esta batalla, la de la hegemonía cultural. Lo dice todavía cuando ¿no es cierto?, cuando Chávez cuando estaban en el apogeo de todo esto, pero no se olviden ustedes que el chavismo, que es una mezcla de varias cosas, pero que obviamente es un movimiento populista, con ideología mezclada con todo, pero llegó a ser muy influyente en América Latina. En algún minuto tenían, y estaba en su cuando estaba en su máximo apogeo, tenían prácticamente alineado todo el continente, con Lula, que no aplicó las mismas locuras, pero que lo apoyaba, con Kirchner, con Morales, con Correa, con Ortega, con Chávez. López Obrador casi ganó la presidencia en México. O sea, en algún minuto fue, y ahora acaban de sacar conclusiones nuevas del Foro de Sao Paulo, recién, donde no tuvo mucha trascendencia. Yo creo que esto lo de Venezuela y todo les está pegando fuerte. Yo creo que tiene algo de influencia eso. Sí, si lo dice Linera textual. Linera cita a Gramsci. La Marta Hannecker, que ustedes la deben conocer, que fue asesora de Chávez, después de Fidel, de Chávez,
dice que el socialismo del siglo XXI, que por ejemplo, a mi juicio, uno de los grandes exponentes del socialismo del siglo XXI en Chile es Fernando Atria. Absolutamente. O sea, Alberto Mayol de manera un poco más desordenada, pero absolutamente. Y ellos citan a Gramsci, todo. Lo mismo que Juan Carlos Monedero, que fue uno de los fundadores de Podemos en España y donde está yendo la gente del Frente Amplio a entrenarse, en Madrid. Y también cita a Gramsci. Y ellos dicen, el tema es cultural, porque hoy en día no podemos hacer la revolución armada, entonces tenemos que ganar la cuestión por la democracia y para eso tenemos que tenerlo, influir en la mente de la gente. Entonces vamos a la última, porque ya me dicen que estamos en la hora. Hay un planteamiento que dice entonces que ideológicamente América Latina se mueve hacia una situación más marxista en sus ideas. Pero si tú te vas al fondo, lo que recuerdo algunas cosas que leí de Marx y las que me llamaban más la atención, él plantea que el fin último es el fin del Estado, porque el Estado es un ente opresor que le quita las libertades. Finalmente es un liberal. Así es. ¿Ah? Y de lo que probablemente se está hablando más de la América Latina, yo no sé si están hablando de marxismo o de socialismo más bien estatista o leninista, que es el Estado con un rol preponderante y que es una dictadura ad eternum o hasta cuando haya unas condiciones. Quiero que profundices Sí. en qué sentido o cómo lo interpreta. Y dos, ¿considera que Chile es una economía social de mercado o no? A ver, es bien interesante porque Stanford, digamos, basándonos en lo que la enciclopedia explica sobre la filosofía latinoamericana, que han hecho el estudio en bastante profundidad, Stanford en ningún minuto, o sea, lo que sostiene Stanford es que la categoría de lucha de clases como instrumento de análisis, por ejemplo, es una que está transversalmente presente, que es muy dominante en la discusión, en la investigación académica y otras cosas que después terminan siendo, por ejemplo, la forma como se ven los movimientos indigenistas, todo eso también, en la lógica más de conflicto. Pero es verdad, Marx proponía finalmente la abolición del Estado, que él pensaba que eso es lo que iba a pasar, y esa es la parte que se le olvida a todos sus seguidores. Porque Marx era, y por eso Hans Hermann Hoppe es un anarcocapitalista, o sea, es un gallo ya que yo soy ultra izquierda al lado de él. En serio, léanlo. Pues si decía que Hayek era socialdemócrata. Hans Hermann Hoppe tiene un paper bien interesante donde él dice las coincidencias del anarcocapitalismo con el marxismo. Y la verdad es que los marxistas debieran desconfiar, si fueran rigurosos con la doctrina, debieran desconfiar profundamente del Estado, profundamente. Debieran tender al anarquismo, no a esta cosa leninista que tú estás hablando, que lamentablemente es lo que se ha visto más en América Latina, incluso, por lo menos lo que yo he podido leer de los teóricos, nunca me ha pasado a mí, al menos de teóricos latinoamericanos, que haya leído yo al menos, que hayan resaltado esa parte del marxismo, la parte donde ellos dicen hay que reducir el Estado, porque finalmente, claro, era la estructura que aplastaba a los oprimidos y todo. No, se quedan muchas veces en agarrar el Estado, ¿ya? Hacer la revolución, tomar el Estado, y ahí llegamos, el caso cubano, por ejemplo, a pesar que no estaba tan claro que Fidel era comunista al principio, pero su hermano sí lo era, y se quedan ahí. Y los intelectuales marxistas, que yo me he conocido por lo menos, o que inspirados en estas ideas, es verdad, nunca dicen, en realidad hay que desconfiar del Estado porque sirve intereses de clase, y yo creo que eso en parte es verdad. Pero negando, o sea, yo no comparto el análisis económico, ese es el tema. Pero yo creo que en parte es verdad. ¿A quién sirve al final el Estado? Que son estos políticos. ¿Sirven a sus grupos de interés que los apoyan? ¿A los gallos que están poniendo pegas en el gobierno? ¿A sus familiares que están contratando? ¿A los grupos de interés empresariales que los capturan? No, porque se coluden. ¿O nos sirven a nosotros porque vamos a votar por ellos? Yo tengo mi tesis de que Marx no estaba tan equivocado, al menos desde el punto de vista general en ese tema. No estaba tan equivocado. Entonces, es muy buena la observación porque en general a la gente se le pasa que Marx lo que proponía era eliminar el Estado. Los liberales clásicos incluso son más estatistas que los marxistas, al final, a fin de cuentas, en última instancia, porque creemos en un Estado limitado, todo lo que uno quiera, pero está. En cambio, Marx no creía. Y eso es un punto muy favorable al marxismo. Creo que... Bueno,
Quedaron un par de preguntas, pero parece que tenemos que entregar el auditorio. No, gracias a ustedes. Muchas gracias.